Hola, bienvenidos a todos. Déjame decirte que no estás aquí por casualidad. Quizás hoy te sientas cansado, con ansiedad o con esa tristeza profunda que parece no tener fin. Quiero decirte algo importante, no estás solo, y tu dolor no te define. Hoy quiero compartir contigo cómo la espiritualidad, la oración y la meditación pueden ayudarnos a sanar poco a poco. ¿Te ha pasado que llegas a la cama y tu cabeza no deja de pensar? Que los recuerdos, los problemas, la tristeza, todo parece hacerse más grande en la oscuridad. Y aunque tu cuerpo esté agotado, tu mente no para. Es normal sentirnos así. La noche a veces amplifica nuestros miedos y nuestras emociones. Pero hay algo que podemos hacer, la oración. Cuando estamos en depresión, la mente nos dice que estamos solos. Pero cuando oramos, recordamos que siempre hay una presencia que nos escucha, que nos sostiene, que no nos abandona. La oración no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia algo dentro de nosotros, nos da calma, nos da claridad, nos da fuerza. No importa si tus palabras son largas o cortas, lo que importa es que sean sinceras. Puedes decir simplemente, Señor, ayúdame a tener paz hoy. Y esa oración sencilla tiene un poder inmenso, porque abre la puerta para que la luz entre en tu vida. La oración. ¿Sabes por qué es tan importante? Porque es un puente. Un puente entre nuestro dolor y la paz, entre nuestras dudas y la esperanza. A veces creemos que orar es repetir frases aprendidas, pero la verdadera oración es hablar desde lo más profundo de nuestro corazón. Es abrirle nuestra alma a Dios, al universo, a esa fuerza mayor en la que creemos. La ansiedad siempre nos quiere sacar de la hora. Pero cada vez que respiras con conciencia, cada vez que agradeces una cosa pequeña, el aire, el sol, una persona querida, estás regresando al único lugar donde la vida ocurre, este instante. Cuando te acuestas, cierra los ojos, respira profundo, y permite que tus pensamientos fluyan sin juzgarlos. Luego, con calma, empieza a hablar con Dios, con el universo, con esa fuerza que para ti significa paz. Puedes decir algo sencillo, como, Señor, ayúdame a soltar lo que me duele, dame descanso, dame paz. Rezar en esos momentos no es solo pedir. Es entregar lo que nos pesa. Es confiar en que no tenemos que cargar todo solo. Es un acto de amor hacia nosotros mismos. La mente ansiosa nunca para, siempre nos lleva al futuro, a los, ¿y si pasa esto? ¿Y si no puedo con aquello? Pero la meditación nos devuelve al presente. No tienes que hacerlo perfecto, solo siéntate, respira profundo y observa. Ese simple acto calma la ansiedad y le da un descanso a tu alma. Muchas veces pensamos que la depresión es una debilidad, pero en realidad, es un llamado de nuestra alma. Es una señal de que algo dentro de nosotros necesita ser escuchado, abrazado y sano. Y está bien aceptarlo, está bien pedir ayuda, está bien sentir. Cuando yo oro, no repito palabras vacías, hablo desde el corazón. La oración es un refugio, una manera de recordarme que no estoy solo, que hay una fuerza mayor sosteniéndome. Si alguna vez no sabes qué decir, simplemente cierra los ojos y di, dame paz, dame luz, ayúdame a comprender mi dolor. Eso ya es oración. Y mientras oras, notarás cómo poco a poco tu respiración se calma, como la mente empieza a encontrar un pequeño respiro, y como el cuerpo finalmente empieza a relajarse. La oración es como una luz suave que entra en la oscuridad de la noche, y nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, no estamos solos. Sanar no es un proceso rápido ni lineal. Habrá días de avances y días de caídas. Pero cada oración, cada momento de meditación, cada acto de fe, son pasos hacia la luz. Y algo importante, la espiritualidad no sustituye la ayuda médica o psicológica, la complementaria. Pedir ayuda también es un acto de amor hacia ti. Empecemos con la meditación guiada que te ayudará a estar más tranquilo. A veces, nuestra mente parece no detenerse. Pensamientos que se repiten, preocupaciones sobre el futuro o recuerdos dolorosos que nos agobian. En esos momentos, sentir ansiedad o tristeza es normal, pero también podemos aprender a calmar la mente y recuperar un poco de paz. Haremos algunos pasos sencillos para calmar nuestra mente y nuestra ansiedad pueda bajar. Empecemos con la meditación guiada que te ayudará a estar más tranquilo.
A veces, nuestra mente parece no detenerse. Pensamientos que se repiten, preocupaciones sobre el futuro o recuerdos dolorosos que nos agobian. En esos momentos, sentir ansiedad o tristeza es normal, pero también podemos aprender a calmar la mente y recuperar un poco de paz. Haremos algunos pasos sencillos para calmar nuestra mente y nuestra ansiedad pueda bajar. La respiración es nuestra ancla más poderosa. Vamos a probar juntos. Concéntrate solo en el flujo de tu respiración. Siente cómo tu cuerpo se va relajando poco a poco. Inhala profundamente por la nariz contando hasta 4. Mantén el aire 2 segundos. Exhala lentamente contando hasta 6. Lo repetiremos 5 veces. Te dejo un minuto escuchando la música hebrea. Deja que llegue a tu corazón para sanarlo. Y seguiremos después del minuto con la meditación guiada. Concéntrate solo en el flujo de tu respiración. Siente cómo tu cuerpo se va relajando poco a poco. Ahora, cierra los ojos y pregúntate, ¿qué estoy sintiendo? Tal vez sea miedo, tristeza o preocupación. Simplemente nómbralo. Acepta lo que sientes sin juzgarlo, es un paso enorme hacia la calma. Imagina que tus emociones son olas en el mar, vienen y van, y tú solo las observas desde la orilla. Abre los ojos lentamente y mira a tu alrededor. Colores, objetos, texturas, sonidos. Toca algo cercano y siente su textura. Nota tu postura y cómo tu cuerpo se apoya en la silla o la cama. Esto ayuda a que la mente deje de girar en el pasado o futuro y vuelva al presente. Pon tus manos juntas sobre el corazón. Y di, estoy en paz, puedo soltar lo que no puedo controlar. Confío en que todo pasará y estoy protegido. Señor, ayúdame a encontrar calma y fuerza en este momento difícil. Repite mentalmente estas frases mientras respiras profundo. Te dejaré un minuto para que puedas sentirlo en tu corazón, en tu alma. Te espero, y seguimos con la meditación guiada.
Ahora, si escuchas la música, los sonidos relajantes, cierra los ojos y déjate envolver. Siente cada nota, cada melodía que ayuda a relajar tu cuerpo. Combina la música con respiraciones profundas y tus afirmaciones. Cada exhalación deja ir tensión y ansiedad, cada inhalación trae calma. Te dejaré un minuto para que puedas sentirlo en tu corazón, en tu alma. Te espero, y seguimos con la meditación guiada. Pon tus manos sobre tu corazón y di: estoy en paz, puedo soltar lo que no puedo controlar. Confío en que todo pasará y estoy protegido. Señor, ayúdame a encontrar calma y fuerza en este momento difícil. Recuerda, la ansiedad y los momentos difíciles no son eternos. Cada respiración consciente, cada oración, cada pequeño gesto de cuidado hacia tu mente y tu corazón, es un paso hacia la calma. Respira, observa, suelta y confía. Cada pequeño acto de cuidado es amor propio. Por último, gracias por dedicar este tiempo a ti mismo. Puedes regresar a esta práctica siempre que lo necesites. Suscríbete para más meditaciones y devocionales que te ayudarán a encontrar paz y sanación.